Ningún español de los que en este siglo vivimos y convivimos puede imputársele o reclamársele culpa alguna de lo que hace siglos fue. Y por eso coincido con lo que diría Manuel José Quintana hace más de 200 años, y escribe en su verso: crimen fueron del tiempo, no de España. No tiene vergüenza. Borolas en un foro en España diciendo que la corona no tiene por qué disculparse con México por las atrocidades de la conquista. Y lo hace no porque pues le dé la gana hacerlo, sino por llevarle la contraria al gobierno de México, que López Obrador lo solicitó y también Claudia lo ha solicitado, pero el rey de España no ha dicho ni una sola palabra. No es que se haya negado, simple y sencillamente no ha respondido. Han respondido otros actores políticos que se han burlado del gobierno de México, de los mexicanos, y que han dicho que no tienen por qué ofrecer disculpas a los pueblos originarios de México. Porque no son disculpas a mí, no son disculpas a AMLO, no son disculpas a Claudia Sheinbaum, sino a pueblos originarios que son a quienes pues les quitaron la vida a muchos de nuestros ancestros cuando llegaron a colonizar pues nuestro país, que nadie se los pidió que vinieran a colonizar, ellos decidieron por su propia cuenta hacerlo y venir a quitarle la vida a muchas personas que, como es lógico, defendieron su tierra donde vivían. Pero bueno, Felipe Calderón Hinojosa, un presidente que además de que se robó la presidencia en México, es un narcopresidente ya comprobado. Si no, pregúntenle a García Luna o pregúntenle a el juez Cohan de allá de Nueva York. Y también que robó muchísimo dinero, construyó una barda y gastó miles de millones de pesos, supuestamente que iba a construir una refinería. La suavicrema también que construyó. En su sexenio, como nunca, se vendió petróleo al precio más alto que ha habido en toda la historia y todo ese dinero se esfumó. Él dice que vive de su trabajo allá en España de dar conferencias, pero ha habido reportajes donde le han descubierto cuentas en paraísos fiscales. Vamos a escuchar cómo Felipe Calderón le volea pues los zapatos a los españoles, a la corona española. Este video lo acaba de presentar Atypical TV y como título le pone: Felipe Calderón es ovacionado en España y humilla a Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Así, la derecha chafofa de Atypical TV, cuando este presidente está escondido allá, porque si pisa tierra, suelo mexicano, pues es muy probable que lo detengan porque tiene órdenes tiene carpetas de investigación. Vamos a escuchar, les pido que me dejen su comentario, que terminen de ver el video y lo compartan en sus redes sociales. De Softec, querido don Jaime Mayor Oreja, presidente de Fundación NEOS, señor don Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela, muy estimado Ricardo Cayuela y Ciro Gómez Leiva, amigas y amigos, muy buenos días, dicen aquí, buenas tardes, diríamos los mexicanos. No hay dos naciones en el mundo que, como México y España, hayan entrelazado sus destinos tan profundamente. Y lo están desde ese momento traumático, ciertamente, en el que se encontraron. Don Silvio Zavala, historiador yucateco, dice, citando a Francisco López de Gómara, que la mayor cosa después de la creación del mundo, con la encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de las Indias. Allá comenzó una historia que marcó para siempre nuestras identidades. Hubo, por supuesto, enfrentamiento, dolor e incomprensión, pues en toda conquista territorial hay barbarie e injusticia. Pero México no es el Tenochtitlan de entonces, ni España es Castilla y Aragón de esos ayeres. Lo que queda en México ahora es una cultura profundamente mestiza, y de esa convergencia surgió un crisol cultural único que hoy celebramos como patrimonio común. En la música, en la literatura, en el idioma, en las creencias
lenguas, en la religión, en fin, en la cultura, hasta en la manera de ser de unos y otros, españoles y mexicanos compartimos algo más que herencia histórica. Compartimos un alma. En los más de 500 años que han transcurrido ha habido un constante ir y venir de elementos que se arraigaron comunes en ambos lados del Atlántico. En la lengua, en la cocina, en la tradición oral, en los juegos. El español que se habla con orgullo en México lleva consigo las historias de generaciones que lo enriquecieron con los matices y colores propios de América. Ya me ganó Ricardo el ejemplo de la Tizatl y del Gypsus, cómo hemos intercambiado el concepto para referirnos a esa arcilla blanca que se usa en las pizarras y pizarrones, pero me desquito un poco con la precisión al margen sobre Guadalupe, ¿no? En realidad lo que se aparece a Juan Diego varias veces y que queda impresa en el ayate, es decir, en un tosco sayal de Juan Diego, que es una fibra pobrísima hecha con el yute o con la fibra del maguey, de un cactus, y que por cierto subsiste 500 años después, lo cual en sí es milagroso, un poco impreso, no había entonces impresoras digitales, pero eso está impreso en el ayate. Tiene su nombre porque lo que decían los indígenas, el nombre de la señora era Cuatlaxupe, pero esos extremeños que tanto les ha costado trabajo pronunciar el TL, el tl, dije, es Guadalupe, y como es morena también, ¿no? Aunque la nuestra es imagen y semejanza, la de Extremadura es de la material con el que fue hecho. Bueno, echa la cita al margen, querido Ricardo. Permito yo entonces citar otras cosas. Cuando un madrileño por la mañana va a probar una tostada con tomate, no lo podría hacer sin el tomatl, efectivamente, el tomate originario de México. Y si prefiriera churros con chocolate, pues tampoco sin el xocoatl, que es el chocolate también originario de México. Quiero decirles que como mexicano, amigas y amigos, me siento profundamente orgulloso de mis raíces, mis en plural. Mis raíces tanto indígenas, alguna bisabuela purépecha, como españolas. Algún pariente de Calderón, que fue el primer criollo que se incrustó en la familia Villaseñor, los fundadores de Valladolid. Y como muchos, amigas y amigos, tengo el español, perdón por lo que diga, no como el idioma de los españoles, sino como mi idioma, el mío propio. Porque para los latinoamericanos, amigas y amigos, y dicho con respeto, el español ya no es de los españoles solamente, es decir, dejó de ser solo vuestro, como se dice aquí, es de nosotros, de todos. Mía, no solo vuestra, es la lengua de Cervantes, y la de la mexicana Sor Juana, o la de Octavio Paz, o la de los peruanos Garcilaso de la Vega y Vargas Llosa, hoy, todos tan nuestros y de todos. Tenemos una historia común, pues, que ha sido, a veces, muy buena, mala en ocasiones y terrible en otros momentos, qué duda cabe. ¿Por qué ha sido eso? Ni más ni menos que historia, construida no por héroes o villanos, que desde luego los ha habido, sino por seres humanos de carne y hueso. Por eso yo no me aficiono mucho ni a la leyenda negra ni a la leyenda color de rosa. Es historia, simple y ni más ni menos. Y de esa interacción surgió un nuevo pueblo, una fusión de tradiciones, creencias y lenguas. Y si nos atuviéramos algunas definiciones de nación, nación es un pueblo que vive una cultura, casi seríamos una nación iberoamericana. Pero dejémoslo por lo pronto así. Yo soy de Morelia, ciudad fundada por cédula real de Carlos I en 1541 con el nombre de Valladolid. Y es ahora capital de Michoacán, de donde es originaria, por cierto, una de las etnias más importantes de la América prehispánica, los purépechas ya citados aquí, o los tarascos, como decían los náhuatl, ¿no? Y vale la nota aclaratoria. Los purépechas, amigas y amigos, fue la única civilización, el único reino que nunca fue dominado por los aztecas. Siempre les ganamos, jamás les pagamos tributo, y los hábitos que
de los aztecas, que eran un poco rudos, no voy a citar aquí detalles, no los compartíamos. A Michoacán llegaría el primer oidor, Nuño de Guzmán, no por la vía de la conquista, por cierto, que ni aztecas y españoles vencieron al reino purépecha, sino por la vía de un acuerdo de paz con los purépechas. Y sí, la verdad, él sí fue todo el horror que se puedan imaginar de la conquista. Traicionó el pacto de convivencia, torturó a sus anfitriones para arrancarles oro y riqueza. Y fueron tal los excesos de Guzmán que llegaron a oídos de la reina Isabel, afortunadamente, quien lo destituyó. En su lugar, ¿a quién envía? A su amigo de la infancia, al segundo oidor, a su paisano de Madrigal de las Altas Torres, Vasco de Quiroga, entonces abogado de la reina para África. Y aquel hombre, entrado en años, fue a Nueva España y se compadeció cristianamente de los purépechas. Con la utopía de Tomás Moro en la cabeza, Vasco de Quiroga llevará a cabo un singular proyecto fundacional basado en la necesidad de procurar el bienestar y la salud de los naturales como la base fundamental de la buena conversión. Pues la situación en la que vivían, decía Vasco, era incompatible con una verdadera vida cristiana. Y por eso construyó los pueblos hospital, que eran verdaderas casas comunales para familias indígenas donde recibían casa, vestido y sustento, y salud e instrucción y dignidad humana. Y a cada comunidad indígena le enseñó un oficio, miren, para que no compitieran entre sí y prosperaran en conjunto, a cada una le dio uno distinto. A Pátzcuaro, ciudad indígena donde establecieron la sede del obispado, porque él rechazó asentarlo en la ciudad española de Valladolid, le enseñó bordados y textiles. A Santa Clara le enseñó a forjar el cobre, a Uruapan las lacas en madera, a Paracho la laudería, y sus guitarras se hicieron famosas en todo el mundo. Y a la que fue cabeza del reino, Sinsunzan, la alfarería. Tantos milagros se le atribuyen a la fecha que es venerado como un santo en mi tierra, como un padre, como un tata, y de ahí que los nuestros le llaman Tata Vasco. De manera tal, queridos amigos, que así como conocimos lo peor de la conquista, Tata Vasco fue lo mejor de España y lo mejor de Europa en América. Y con eso crecimos y vivimos, y eso somos. Y a ningún mexicano o a ningún español de los que en este siglo vivimos y convivimos puede imputársele o reclamársele culpa alguna de lo que hace siglos fue. Y por eso coincido con lo que diría Manuel José Quintana hace más de 200 años, cuando elogia en sus versos la expedición española de Francisco Balmis, que llevó la vacuna contra la viruela a América y que, por cierto, salvó la vida de millones de indígenas en América. Y escribe en su verso, crimen fueron del tiempo, no de España. A la visión de los vencidos, como la describe don Miguel León Portilla, siguió después una visión también de vencedores mexicanos, que entre nos, ¿no? Porque al final, amigas y amigos, aceptémonos, los mexicanos vencimos. Ya con eso me parece suficiente para entender que somos historia. Es decir, gracias a la ofrenda de la vida de los padres de la patria, de Miguel Hidalgo, hijo de Sebastián Hidalgo, nacido en Valladolid, por cierto, y de los también vallisoletanos José María Morelos y Agustín de Iturbide, este consumador de la independencia, todos originarios de Valladolid. Así, la historia nos dio con la independencia el mayor desagravio. Yo estoy convencido, amigas y amigos, que no podemos construir el futuro si estamos anclados en la sombra de los resentimientos. Las diferencias que son naturales en el encuentro de dos culturas, tan poderosas como las nuestras, no deben ser motivo para el ahondamiento, sino para la sublimación humana, que solo es posible en la convivencia plural, en el entendimiento del otro, en el encuentro y en la causa común. Entender lo que somos, lo que queremos ser, las cosas que compartimos y las que son distintos. Porque lo más importante, amigas y amigos, y esto vale no solo para la vida de los pueblos, sino para cualquier ser humano como nosotros, no es lo que hemos hecho, es lo que queremos ser y hacer. Lo importante es el futuro. Y más allá de los acuerdos, intercambios, que son muchos y que ya no citaré, quiero destacar aún algo más esencial y con lo que termino: los lazos humanos.
Cuando un español visita México, están todos invitados, es recibido con los brazos abiertos y una calidez que nuestro México puede y suele ofrecer. Cuando nosotros decimos, esta es tu casa, lo decimos sinceramente. Y cuando un mexicano pisa suelo español, encuentra en sus calles el hogar lejano. Somos hermanos, o si se quiere ser más preciso, primos hermanos. Esos primos a los que da gusto visitar, ver y abrazar en las fiestas familiares, en Navidad, con los que jugamos fútbol en la calle y con quienes salimos juntos a las primeras fiestas. Este encuentro es un llamado, pues, a la hermandad, al entendimiento mutuo y a la reconciliación. Recordemos que nuestras diferencias no nos separan, sino que nos enriquecen. Como naciones y como pueblos, tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para el mundo de cómo dos culturas pueden dialogar, aprender y crecer juntas como si fueran lo que son, prácticamente una sola. México y España podemos construir un puente que no solo conecte nuestras tierras, sino nuestros corazones. Por eso celebro con ustedes el lema del encuentro del Foro Neos: México y España, amigos para siempre. Que viva España y que viva México. Bueno, camaradas, no sé cómo, la verdad, hay personas que se traicionan a sí mismo y este señor es uno de ellos. Dice que ningún español tiene por qué ofrecer disculpas de algo que sucedió hace cientos de años y lo hace solamente para llevar la contraria y para golpetear desde España al gobierno mexicano, quien sí ha solicitado la disculpa, pero no a cualquier español, sino a la corona española, que si bien es otro rey, bueno, para nada, pero es la herencia de los que estaban allá en aquella época. Y como lo repito, no es una disculpa para usted, ni para mí, ni para Calderón, ni para AMLO, ni para Claudia Sheinbaum, para los pueblos originarios de México, que sus ancestros fueron, pues, ni para qué decirlo, pero fueron tratados muy, muy, muy mal y saqueados de los recursos que tenían en ese momento. Se lo robaron los españoles. Ahora Felipe Calderón va y les volea las botas, traicionándose como hombre, como persona y como mexicano. ¿Qué opinan ustedes? Déjense caer en la caja de los comentarios. Compartan este video en sus redes sociales.